Buenas tardes, magistrada y magistrados. La Gracias. grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la octava sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 15 de mayo de 2024 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria de esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. El magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrados y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 34/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 387/2021, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente proyecto se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado de iniciales MAMU, quien señaló que el asunto se debe ventilar en los juzgados de la Ciudad de México respecto del contrato que da objeto al juicio, ya que el juez procedente para conocer este asunto es uno de naturaleza mercantil, ya que el organismo bancario respecto de la apertura de crédito en que actúa se dedica a actos de comercio que establece el numeral 75 del Código de Comercio en vigor. Se propone declarar la improcedencia de la excepción planteada y por ende decretar que si es competente para conocer el proceso judicial en cuestión hasta su conclusión, la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que existe sumisión expresa de las partes que establece el juzgado competente para resolver las controversias planteadas, conforme al artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, pues así lo convinieron en el contrato base de la acción. Por otra parte, en cuanto a la competencia por materia, el artículo 1055 bis del Código de Comercio le da la elección al actor de ejercitar sus acciones en la vía civil o en la vía mercantil, y en este caso se aprecia que la finalidad de la parte actora es la ejecución de la garantía hipotecaria regulada por la legislación civil local. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Seguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se somete a consideración el toca 2 del magistrado primero y a su votación de esta segunda sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 37/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 584/2023,
dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto se propone que el sentido sea declarar como improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción segunda, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro, pues el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Es así, puesto que hubo sumisión expresa de las partes, ya que designaron con toda precisión el juez a quien someterían el conocimiento del juicio, y observándose que en el contrato convinieron que se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, o la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, a elección de la parte actora, esto es, a los juzgados civiles del estado de Yucatán. Y por cuanto el predio que nos ocupa es el marcado con el número 553 de la calle 49, letra A, del fraccionamiento residencial de Xcanatum, que se encuentra ubicado en la localidad de Xcanatum, municipio de Mérida, Yucatán, el cual pertenece al primer distrito, al primer departamento judicial del estado, y cuya cabecera es la ciudad de Mérida, Yucatán. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 42/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 819/2023, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por una persona moral por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas de iniciales PMC. En el presente asunto, la demanda inicial es promovida por la ciudadana de iniciales MTMP en contra de una persona moral mediante la cual inició un juicio ordinario civil. Por lo tanto, la base de la acción está regida por nuestro Código Civil del Estado, en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contratos, capítulo 15 de la hipoteca, con fundamento en los artículos que van del 2045 al 2110 y sección quinta de la extinción de las hipotecas, artículos que van del 2103 al 2110, todos estos numerales de nuestro Código Civil del Estado. En consecuencia de lo anterior, la competencia por razón de materia en el presente asunto es de índole civil, ya que, como se mencionó, la acción en la demanda inicial corresponde a un juicio ordinario civil, el cual está regido por el Código Civil del Estado. En consecuencia de lo anterior, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, planteada por la persona moral por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, y a su vez se determina que si es competente la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado para conocer del referido juicio ordinario civil. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera, quien enlistó 2 proyectos.
Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 46/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 354/2021, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 46/2024. Mediante escrito presentado el 16 de agosto de 2023, la representante legal de una institución de banca múltiple promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del ciudadano de iniciales IASM, solicitando, entre otras prestaciones, el cobro del capital total, el de intereses ordinarios vencidos y no pagados, primas de seguros vencidas y no pagados, pago de gastos y costas, o que en caso de no cobrar las prestaciones reclamadas, se procediera al remate del bien hipotecado y que con su producto se hiciera efectivo el pago deudado. El Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado emitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestarse la demanda se opuso a la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista no describió ni realizó argumento alguno que favoreciera su excepción. Debido a lo anterior, esta ponencia procedió a analizar de manera oficiosa el caso particular por ser la cuestión de competencia planteada un presupuesto procesal de orden público o interés social cuyas resoluciones de previo y especial pronunciamiento. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, la acción promovida por la demandante ante el Juzgado Primero Civil es una acción real que afecta a una cosa. Ahora bien, la hipoteca de la cual deriva la acción ejercitada por la parte actora se encuentra prevista en el Código Civil del Estado, específicamente en el libro 3º, título 6º, capítulo 15º, aunado a que los juicios extraordinarios hipotecarios, como lo es el juicio de donde dimana este toca, están regulados por disposiciones contenidas en el libro 2º, título 3º, capítulo 3º, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de las juezas y jueces de primera instancia, al ser a quienes les corresponde la aplicación de los citados Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se acredita en el contrato base de la acción, en la cláusula 28ª, denominada de interpretación y jurisdicción, que fue voluntad de las partes acordar que se sometían a leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco o de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble dado en garantía, renunciando al fuero que les corresponda o llegar a corresponder por cualquier razón. Por lo tanto, la parte actora, a través de su representante legal, únicamente hizo uso de su facultad optativa derivada de tal acuerdo contractual, al entablar su demanda ante el Juzgado Civil del Estado de Yucatán. En tercer término, dicho juzgado tiene competencia por razón de fuero, ya que, acorde a los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se desprende que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen facultad para conocer de aquellas controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. En cuanto a lo que respecta al último término referido por razón de turno, en cuanto a la competencia por razón de turno, en virtud de que la demanda fue presentada en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, como lo dispone el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el artículo 3 del Acuerdo General número EX 20-15-10-2101, también se considera la competencia del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos en esencia. Primero, que se declare la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano IASM en el expediente número 354/2021. Segundo, que se declare que el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, que no se condena al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia. Y cuarto, que se notifique y en orden a lo último que se devuelva a la jueza de origen el expediente original de procedimiento y en su oportunidad se archive el toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. Por favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 49 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 536 diagonal 2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto relativo al toca 49 diagonal 2024. Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2023, la actora de iniciales EAVA promovió un juicio ordinario civil en contra del ciudadano de iniciales JEOZ con el fin de que se decrete de manera judicial la cancelación del contrato de prestación de servicios celebrado con el citado demandado en fecha 27 de septiembre del año 2022, solicitando, entre otras cosas, la devolución del dinero entregado para la construcción de un complejo habitacional, el cual no fue concluido en su totalidad, y el 15% del total de ese dinero entregado en concepto de pena convencional en virtud del incumplimiento de obra por parte del contratista demandado. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales JEOZ opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que, al ser nula la base de la acción del presente juicio, no existe sometimiento expreso a la jurisdicción del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el presente asunto, la acción que se ejercita es una acción de naturaleza personal, con base en lo que dispone el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, pues la demandante promovió un juicio ordinario civil para la rescisión del contrato de prestación de servicios en la que solicita del demandado principalmente la devolución de cantidades monetarias. Aunado a lo anterior, el artículo 994 del Código Civil de Yucatán dispone que si una persona obligada en un contrato dejara de cumplir con su obligación, se puede exigir de ésta judicialmente el cumplimiento de lo convenido o la rescisión del contrato respectivo, y en uno u otro caso, el pago de daños y perjuicios. Cabe recalcar que las prestaciones mencionadas se encuentran plenamente definidas y sancionadas por el Código Civil del Estado en el libro tercero, título primero, capítulo primero, que se refiere a las fuentes de las obligaciones y a los contratos, así como al título sexto, capítulo noveno, que habla sobre la prestación de servicios. Además, los juicios ordinarios, como lo es el juicio de donde dimana este toca, están regulados por disposiciones contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es a dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de los citados Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. De igual forma, se acredita la competencia por razón de territorio del juzgado previamente mencionado, ya que en la cláusula 20ª del contrato privado de prestación de servicios celebrado entre la parte actora y la demandada, se aprecia que las partes pactaron que para la interpretación y el cumplimiento del contrato se someterían a los tribunales de Mérida de Yucatán. Por lo tanto, es en esta ciudad donde se tiene que llevar a cabo el juicio de origen. Asimismo, no obstante las manifestaciones de la parte excepcionista, el contrato base de la acción del presente juicio no puede, en este momento, presumirse como nulo, por lo que debe atenderse al sometimiento expreso de ambas partes, especialmente porque ambas partes, actora y demandada, ofrecieron como prueba dicho contrato. Por lo tanto, es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la excepcionista. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos en esencia. Se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por JEOZ dentro del expediente número 536, diagonal 2023. Que se declare que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento de Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario hasta decidirlo. Que no se condena al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia. Finalmente, que se remita por los conductos debidos, copia certificada de esta resolución y de las constancias de notificación a la jueza de origen del expediente y luego en su oportunidad archives el toca como asunto concluido. Secretaria, si me ayuda a la votación. Entrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapán Silveira, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 23/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 844/2022, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El asunto competencial que se resuelve deriva de un juicio ordinario civil que inicialmente se promovió ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, donde la parte demandada, al ejercitar su derecho a contestar a la demanda, opuso diversas excepciones, entre las que se encontraba la de incompetencia por razón de territorio. Y al realizar su estudio, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, que en ese momento era el competente órgano revisor, por sentencia de fecha 10 de marzo del año 2022, determinó que dicha excepción resultaba procedente por razón de territorio y se ordenó que el expediente fuera remitido al juzgado competente, mismo que fue el Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán. Hecho esto, se advierte que la juez señalada como competente, en lugar de continuar el juicio desde la etapa procesal en la que se encontraba, procedió a admitir el juicio y emplazar a la parte demandada nuevamente. Perdió de vista que lo declarado en la resolución en comento no había nulificado de forma alguna las actuaciones procesales realizadas por la juez primigenia. Sin embargo, con el fin de preservar la seguridad jurídica, aunado a que no se advierte que el auto que contiene dichos actos hubiera sido impugnado por parte alguna, y siendo que la propia jueza de Humán, en ejercicio de la facultad que le confiere el código adjetivo de la materia, fue quien admitió la excepción interpuesta nuevamente por la parte demandada y la remitió al respectivo órgano revisor, se procedió a resolver la incompetencia en razón de materia incoada por el demandado, quien en esencia hace valer que el predio objeto de la acción ejercitada en su contra se encuentra fuera de los límites que constituyen la propiedad privada de la parte actora. Pues a su decir, el inmueble pretendido forma parte y se ubica dentro de la zona urbana de la comisaría de San José Tipqué del municipio de Muna, Yucatán, destinada para fondo legal cuya posesión asegura que nunca la ha tenido el promovente. Por tal motivo, considera que la autoridad competente para resolver dicha cuestión es un tribunal en materia agraria y no civil. Dichos argumentos se calificaron de inoperantes, al estar encaminados a controvertir la falta de idoneidad de identidad del bien inmueble del litigio, lo cual constituye un elemento de la acción que está relacionado con la materia de la controversia. Por ende, dicha circunstancia corresponde ser analizada en la sentencia que al efecto se dicte en el juicio principal y no en esta resolución. No obstante lo anterior, al ser la competencia una cuestión de orden público y un presupuesto procesal, se realizó una revisión oficiosa respecto al elemento material impugnado. Para tal fin, se observó el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha establecido que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de la acción y no a la relación jurídica sustancial entre las partes, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoya la demanda, prescindiendo el estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia. Así pues, en la demanda que dio origen al juicio se pretende recuperar la posesión de un bien inmueble, exhibiendo como título de propiedad el primer testimonio de la escritura pública de donación a título gratuito a favor de la parte actora, la cual se encuentra inscrita ante el registro público de la propiedad del Estado. En el ejercicio de tal acción se hace valer que la parte demandada, pese a los intentos extrajudiciales realizados por su contraparte, se niega a salir del tablaje del litigio, el que según se introdujo de manera furtiva, posicionándose en una superficie de 379.92 metros cuadrados, sin tener título legal alguno que lo ampare o tenga derecho sobre la cosa raíz, motivo por el cual se solicita que judicialmente se decrete la entrega de ese terreno completamente desocupado y limpio y en óptimas condiciones, el pago de los frutos civiles por la atribuida invasión y posesión ilegal, así como por los daños y perjuicios ocasionados y por las cosas y gastos que genere dicho procedimiento. Dicha demanda se encuentra jurídicamente fundamentada en los artículos 625, 631, 632, 654, 657, 658, 659, 662, 749, 755 y demás relativos del Código Civil,
y los diversos numerales 14 fracción quinta, 64, 73 fracción tercera, 545, 546, 548, 553, 559 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles ambos del Estado. De la causa del pedir y con fundamento en los artículos 521 fracción primera y 522 fracción séptima del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se determinó que la naturaleza de la acción es real, en virtud de que se ejercita un derecho real de propiedad para reclamar la restitución de un bien inmueble de quien lo posee de manera ilegal, lo cual se encuentra regulado en libros y título segundo, capítulo segundo del Código Civil del Estado. Entonces, en razón de la legislación estatal que rige y regula la acción real de que se trata, es concluyente que su naturaleza es civil. Por ende, corresponde a un órgano jurisdiccional de la misma naturaleza y del fuero común resolver la litis principal. Esto de conformidad con el artículo 124 constitucional, en armonía con las fracciones primera, segunda y sexta del numeral 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los diversos preceptos jurídicos tercero, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por expuesto y conforme a lo que dispone el artículo séptimo del Acuerdo General número EX 07-1103 31-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, se convalida la aptitud legal del actual titular del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, con sede en UMAM, para continuar conociendo del juicio hasta decidir lo conducente, resultando así total y absolutamente improcedente la excepción opuesta. Por lo expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la parte demandada ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán, en los autos del expediente número 844, diagonal 2022, relativo al juicio ordinario civil promovido en contra del incidentista. Consecuentemente, declarar que el actual titular del mencionado juzgado con sede en Humán, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Por otra parte, que no se condene al recepcionista al pago de la multa ni los gastos, las costas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en los considerados quinto y sexto de la presente resolución. De lo anterior, notifíquese y en orden a este último, devuélvese a la jueza competente el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archívese este toque como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Vicente Mencia Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 50/2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 622/2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El conflicto competencial que se planteó se debate específicamente el factor material como limitante la jurisdicción de la jueza civil en turno para conocer el juicio extraordinario hipotecario, pues a consideración de la parte demandada incidentista, que alega que independientemente de que la acción intentada sea la hipotecaria, corresponde a un juzgado mercantil conocer del asunto, bajo el razonamiento de que tal acción deviene del supuesto incumplimiento de las condiciones que se establecieron en el contrato de crédito celebrado entre las partes y de cuya consecuencia se pretende ejecutar el cumplimiento anticipado y cobro de dicho préstamo. Por tal motivo, concluye que la competencia no puede prorrogarse a un juez civil. Tal argumento se calificó de infundado en atención que el artículo 1055 bis del Código de Comercio establece que cuando el crédito tenga garantía real, el actor a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario especial, sumario hipotecario o el que corresponda de acuerdo al propio Código de Comercio, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia del pago, aun cuando los bienes grabados se señalen para la práctica de la ejecución. Por lo tanto, por disposición expresa de la ley, la parte acreedora goza del derecho de elegir entre la vía ejecutiva u ordinaria mercantil o la vía civil sumaria hipotecaria para reclamar el pago de un crédito siempre que éste se encuentre garantizado con hipoteca. Sin embargo,
solamente a través de la acción civil sumaria hipotecaria es jurídicamente posible hacer efectiva la garantía real que se hubiera pactado en el crédito de que se trata. Esto de conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De ahí que dependiendo de la naturaleza de la acción, ya sea personal o real, que ejercite la parte actora para hacer valer su pretensión de cobro de un crédito garantizado con hipoteca, se determinará en consecuencia el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre la procedencia o no procedencia del juicio que se trate. Así pues, en la demanda que dio origen al juicio se hace valer la causal de vencimiento anticipado del plazo pactado por las partes contendientes en un contrato de crédito garantizado con hipoteca, base de la acción. Contenido en escritura pública en cobro de diversas cantidades por los conceptos de saldo insoluto, intereses ordinarios, intereses moratorios, solicitándose al efecto la ejecución de la garantía mediante el remate del predio hipotecado, para que con el producto de la venta judicial que dicho inmueble se realice, se cubran las diversas prestaciones económicas reclamadas. En el ejercicio de tal acción se hace valer que desde marzo del año 2023 la parte demandada ha incurrido en incumplimiento de pago respecto de las amortizaciones convenidas en el contrato de referencia y que debido a que han resultado infructuosas las gestiones efectuadas para otorgar el pago del capital y demás accesorios, se promovió un juicio extraordinario hipotecario. Ello de conformidad con lo pactado en la cláusula 12ª, inciso A, del capítulo 3º del documento fundatorio de la demanda, la cual jurídicamente se encuentra sustentada en los artículos 521, fracción primera y segunda, 522, fracción cuarta, 523, 525, fracción primera, 584, 585, 586, 592 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Del expuesto se puede establecer que la parte actora optó por ejercitar la acción real hipotecaria para exigir el cumplimiento de la obligación contractual de pago derivada del contrato fundatorio de su pretensión, cuya acción reviste indiscutiblemente una naturaleza civil al encontrarse regulada por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, ya que en el libro segundo, título tercero, capítulos terceros de dicho ordenamiento jurídico, se establece el procedimiento especial para su trámite, siendo esta la vía correcta para promover el juicio hipotecario, tal como se establece en la tesis jurisprudencial de rubro acción hipotecaria. Debe tramitarse la vía especial ante un juez civil de primera instancia, legislación del Distrito Federal. En consecuencia y de conformidad con lo que disponen los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en concordancia con el artículo 6º del Acuerdo General número EX 07-11-0331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y se establece la jurisdicción y competencia por materia de territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, se determinó que la jueza civil en turno sí cuenta con la aptitud legal para resolver la controversia interpartes. Por expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer la parte demandada ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán. Segundo, se declara que la jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, sí es competente para continuar conociendo el asunto litigioso hasta decidir lo conducente. Tercero, no se condena aquí al excepcionista al pago de la multa ni a las cosas generadas en esta segunda instancia, en atención a lo expresado en las considerados quinto y sexto de la resolución emitida. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza competente el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archívese se toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mencia Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, de donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea realizada el día miércoles 29 de mayo del año 2024. Por mi parte, está bien. Igual por mi parte, adelante. Por mi parte también. Gracias. Gracias. Adelante, secretaria. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la octava sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto que tratar.
Igual por la mía ninguna. Por mi parte, tampoco ningún asunto por tratar. Gracias. Gracias. Secretaria, continúe. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 8ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 15 de mayo del año 2024, se concluye la 8ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.